8:23. Sí, son las 8:23 de la mañana. Parece, noble paisano, que tuviste alguna dificultad en el tránsito hasta la emisora, pero te agradecemos por todo el esfuerzo que has hecho de poder reunirnos, aunque sea unos minutitos, para un continuará, porque la obra es gigante en su contenido, digna de reflejar especialmente a nuestros nietos y a nuestros hijos, lo que a nosotros le decía a la gente, nos enseñaron. Ahí seguramente te aficionaste y llegaste a una alta universidad, prestigiosa universidad del Reino Unido, donde se formó el historiador Enrique Ayala Mora. Él es ibarreño, es imbabureño, para honor de todos los que somos de esa tierra, y gracias a su calidad de historiador, con esencia ideológica muy fecunda, muy aplicable a la historia, y una lectura fantástica de lo que ha sido nuestro país, él ha entregado un sinnúmero de libros y libros y libros de esfuerzos de investigación histórica que hoy corona con esta entrega para la nueva juventud ecuatoriana, que tiene que aprender que hubo también una etapa, una era de crímenes políticos en el Ecuador, como ha existido en todas las naciones del mundo, como han existido en todos los países del mundo. Este libro, que recomiendo a los padres de familia entreguen a sus hijos, se llama El poder y la muerte. Y aquí hay una larga exposición de este bautizo con sangre de un siglo totalmente revuelto, un siglo de Abel y Caín, los muertos de la Revolución Liberal. Las partes del libro aluden también a la plutocracia y al velasquismo. Miren ustedes, estudiantes de ciencias sociales, estudiantes en términos generales, niños que me escuchan, háganse de un libro de estos. Ojalá el mismísimo gobierno reparta este ejemplar a cada una de las escuelitas de nuestro país, que sería fantástico, y especialmente en la graficación. No sé si tenemos ya ahí una graficación de la obra. Sí, muchas gracias. Ahí está tu libro, Enrique. Bueno. Gracias, Gonzalo. En primer lugar, siempre uno le acusa al tráfico de, a veces cuando comete un atraso, aunque yo prefiero ser siempre muy cumplido. Pero esta vez sí nos tocó un accidente de tránsito a 10 metros. Entonces nos pararon por ambos lados en la avenida 6 de diciembre y nos tuvieron 20 minutos mientras llegaban las agentes y... Eso ocurre. Es un problema más grave del común, porque no fue solamente el trancón normal. Porque te voy a molestar algunas ocasiones, porque el libro... Ya me anunciaron eso. Luego, gracias, Gonzalo, por la invitación, por haberle dado importancia a esta obra. Además, por una cosa que te agradezco especialmente, y es por haber leído, mientras yo no pude estar aquí, las partes pertinentes del libro, que yo creo que ya les daba a los oyentes y a quienes nos ven en el canal una idea de cómo se puede afrontar este asunto. En realidad, los crímenes son un momento de shock en toda sociedad. Es indiscutible que tienen una gran importancia y que han incidido en algunos aspectos de la vida pública, pero no son, digamos, momentos de cambio de periodo, no son momentos decisivos en lo que tiene que ver con la estructura de las sociedades. Las causas, para eso son distintas. Sin embargo, son un momento en el cual uno puede ver como una radiografía las contradicciones de la sociedad. Y por eso estudiamos los crímenes. Estudiamos por eso y además por otras dos razones fundamentales. Primero, porque casi siempre los crímenes se han cometido
en dictaduras, se han cometido en actos antidemocráticos, y lo que hay es que consolidar la democracia, precisamente haciendo honor al nombre incluso de la radiodifusora. Y además para que no se vuelvan a cometer, Seguro. para que la gente vea lo grave que es para una sociedad tener que cargar con un crimen. En ese sentido, pues, se hizo una investigación, no ha sido contratada. De los siglos XIX y XX. Así casi. es, no ha sido contratada por Diners ni por el Banco Pichincha. Fue una investigación que comenzamos en un grupo en la Universidad Central, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central hace ya muchos años, en 94, que lo suspendimos por razones de que yo estaba de rector de la Universidad Andina y no podía dedicarme a la investigación, y la retomamos precisamente cuando yo salí del rectorado y hemos culminado este trabajo ya en la Universidad Andina. De manera que son las dos universidades. ¿Y la DIN Ediciones? Es el editor. Cuando tuvimos listo el libro, cuando el libro estaba ya preparado, fui yo a DIN Ediciones, les presenté la idea. Ellos tienen un público interesante al que lo venden a través de la tarjeta, claro. Y me pareció que era la editora ideal. Y lo han hecho, pues como ves, muy bien, en una edición de lujo muy bonita, pero desgraciadamente muy cara. Y entonces yo siempre he estado insistiendo y exigiendo que una vez que agoten, y parece que el día del lanzamiento ya se agotó, esta edición de tapa dura, se haga una... Pero en la otra revista igual. De ellos, en Diners, sí, han hecho un alcance también. Aparecen y van a aparecer todos los meses. Qué bueno. En Diners. Pero lo que estamos pidiendo... Pero siempre viene a ser una lectura elitista. Hay que buscar, por eso decía yo, ojalá tomemos alguna otra iniciativa para que van a hacer una edición popular de estos vaya a cada escolita, decía yo. Van a hacer una edición popular que va a salir mucho más barata. Qué bueno. Porque la idea es que llegue a la gente, ¿no? Entonces es una idea de que hay una edición, como llaman, de librería, porque este es un libro... ¿Tú crees que el pueblo está ausente de la escena política? Bueno, el pueblo no está ausente de la escena política. Lo que a veces está ausente, o casi siempre está ausente, son de las decisiones. Pero en la escena sí está, movilizándose, protestando, siendo víctima de las medidas económicas que se toman, en fin. El pueblo no es un ausente de nuestra historia, el pueblo es el actor fundamental. Qué lindo. Ahora, de todas maneras, ese actor fundamental no toma las decisiones. Y por otra parte, aclaremos, no ha sido nunca actor de un crimen. Los crímenes se cometen desde el poder. Por eso el nombre del libro. El libro además está dividido en dos tomos. El primero, que va desde 1830 a 1959, en que se da el último, te acordarás, esa matanza de Guayaquil, hasta ahora inexplicada, el 3 y el 4 de junio de 1959. Y luego, desde los años 60, desde la represión de estudiantes y campesinos. Hay una fotografía desgarradora. Truculenta, ¿no? Y luego hasta por desgracia, ojalá no haya, Dios no quiera, un crimen parecido al de los periodistas del comercio. Ese es el último que va a ir en el libro que se editará en unos pocos meses, el segundo tomo. Hay un segundo tomo. Hay un segundo tomo en el que va justamente desde el 60 hasta el año 2018. Bueno, y ya tenemos a mano la versión más o menos correcta de lo que ocurrió. Verás, en el caso el libro está casi terminado. Hay otra versión, ¿no? Falta solo un artículo que estamos preparando, que se está buscando quien lo haga, que es el que corresponde al asesinato de los 3 periodistas del comercio, que fue un crimen político horrendo, ¿no? Cometido, parece que por gente vinculada a la narcoguerrilla, que ahora se está reactivando. Por eso me pareció importante que también le pongas al público la información directa desde Colombia de qué está sucediendo. Qué grave. Bueno, esta centuria, porque casi estamos escenificando un siglo que tú le das en llamar siglo revuelto y que está preñado de acontecimientos, de predominios, de liderazgos regionalistas que siempre han habido, ¿no? ¿Cuál es el vicio de nacimiento de ese siglo revuelto? Bueno, el vicio de nacimiento fue pues que la fundación del Ecuador significó el fin del gran sueño integracionista de Bolívar. Significó la salida de Bolívar del poder, su persecución y al fin su muerte.
Y también ese siglo revuelto comenzó con un crimen que bañó nuestra historia desde el principio, el del general Sucre, que fue asesinado precisamente cuando venía de Colombia a Quito por una banda de delincuentes venezolanos y colombianos, y lo digo con orgullo porque no hubo un solo ecuatoriano en ese crimen, ¿no es cierto?, que lo mataron en la selva de Berruecos. Fue asesinado precisamente el mariscal Antonio José de Sucre, que pudo bien haber sido el primer presidente de la República del Ecuador. Y entonces, pues, eso, porque no, hasta él no encontró... quería. No quería, el que quería era Flores, que al final fue cómplice de su asesinato, ¿no? Más que cómplice, ¿no? Con el general Obando. Claro, Obando fue el actor directo. ¿Este era venezolano? No, ¿Obando, colombiano? Era un destacado miembro de la élite. Y era una pelea por Nariño, ¿no? Entre otras cosas, pues, el naciente Ecuador, que todavía no se llamaba Ecuador, y la Nueva Granada estaban peleando por la jurisdicción de Pasto, por lo que hoy es Nariño, que no existía, ¿no? Claro. Y en esa pelea, pues parece que el cambalache fue, yo te doy Pasto, pero tú me das la cabeza de Sucre. Y efectivamente cumplieron ese horroroso pacto y el gran mariscal de Ayacucho, el principal héroe de nuestra independencia, cayó muerto. Que Flores tenía mucho interés en venirse a coronar. Claro. Casi Ahora, rey de Ecuador. Lo que pasa es que la muerte de Sucre fue una muerte anunciada. Él fue presidente del Congreso Admirable. No, es que tenemos una indignación. Fue presidente de la legislatura de la Gran Colombia, fue el último presidente de la legislatura de Colombia. Se disolvió ese Congreso, Bolívar renunció, comenzó un relajo interno en ese país que se disolvía, ya Venezuela se había separado. Ecuador, o lo que hoy llamamos Ecuador, que se llamaba Distrito del Sur, se había separado pocos días antes, y Sucre sale de Bogotá. Y le advierten y le dicen, vean, a usted lo van a matar. Hay un grupo de extremistas radicales que lo consideran a usted un peligro y lo van a matar. Pero Sucre lo desecha. En vez de venirse por mar, por Guayaquil, claro, que le hubiera tomado mucho más tiempo, resuelve venir en un grupo muy pequeño, a caballo, y llega precisamente a una estancia, ¿no?, en el bosque de Berruecos, ¿no? Le sirve la esposa y el dueño de la posada, y el rato que al día siguiente sale, él mismo dirige el acto físico del avariamiento de Sucre. En un momento en que él atravesaba un llanito, pues le dan 2 balazos, uno en la sien y otro en el pecho, muy certeros, de eso sí, lo matan. Pero lo curioso es que la gente se asusta, los que venían con él, incluso su asistente de apellido Caicedo, y salen volando, corriendo, y lo dejan muerto en la espesura. Ahí pasó 24 horas. Al día siguiente tuvieron que regresar, lo vieron, nadie le había robado, lograron recobrar el reloj incluso, y le hicieron una tumba provisional, lo enterraron ahí. Y luego, claro, fueron a anunciar en Quito. Su esposa, la marquesa de Solanda, doña Mariana Carcelén, pues recibió la noticia devastada. Pero le trajo al cadáver. Pero dispuso la traída del cadáver, ¿no?, que vino 15 días después, cubierto en sal, para que se conservara, ¿no? Llegó aquí y lo tuvieron precisamente, primero en la hacienda El Deán. Es una hostería ahora y todavía se puede ver la capilla donde estuvo Sucre. Luego lo pasaron a San Francisco y por fin ella lo ocultó en el convento del Carmen Moderno, del Carmen Bajo, como se llamaba. Ahí lo ocultó, porque temían o que fuera profanado, porque Flores estaba en el poder, o que fuera entregado a Venezuela, porque los venezolanos querían llevarse a Sucre. Después de haberle maltratado a los venezolanos a Sucre y a Bolívar de la peor forma, ¿no?, el dictador venezolano de entonces, Páez, no le permitió entrar a Sucre, a su país. Le prohibió la entrada. Después de haberlos maltratado, los venezolanos se han vuelto ultrabolivarianos, todos, ¿no?, de una manera u otra, y querían llevarse a Sucre. Entonces el celo de que entreguen el cadáver de Sucre hizo que lo oculten. Y solo apareció 70 años después, en que el obispo González Suárez, que era historiador, logró que una monja desembuchara, una de las pocas monjas que se acordaba dónde estaba el cadáver, ¿no es cierto?, y le contara. Y luego le pidió, pues, que ¿Dónde le encontraron? En el monasterio, en el monasterio del Carmen Bajo,
¿no? Y entonces ahí pues se hizo la excavación, encontraron y vino la pelea. Que era un secreto de las monjas, misioneras. Claro. De las monjas. Una monjita de apellido Jameson. Es interesante el apellido porque quien dice no era ecuatoriana. Claro que era ecuatoriana. Era hijo de un coronel de la independencia. Era un coronel inglés de apellido Jameson que se había casado aquí y una de sus hijas solteras se había hecho monja. Y entonces esta monjita es la que había sido amiga de unas madres carcelenes que eran tías de la marquesa y ellas sabían dónde estaba se iba a perder para siempre, se moría esta monjita y no habíamos encontrado el cadáver sino en alguna remodelación. Con un sentimiento de afectividad y de amor. Amor por la marquesa y afectividad e interés incluso de ser un líder de Ecuador. En una especie de como de reparto afectivo. Bueno, él escogió, ese fue el problema. Él escogió que se le entierren en Quito. Eso había dicho varias veces. Pero había dado instrucciones contradictorias. En algún momento dijo, yo quiero entregar a la iglesia mis restos. Él quería que descansen en suelo sagrado. Eso dijo una vez. Pero otra vez dijo, quiero que mis cenizas se descansen en el volcán de mi gloria, que él boten sus cenizas al Pichincha. Entonces los liberales querían quitarles a los curas el cadáver e irlo a enterrar en lo que hoy es la cima de la libertad, ¿no? Y querían hacer ahí ya un templo de la patria desde esa época. En cambio, la iglesia decía no, la viuda nos ha encargado a nosotros, la iglesia es la custodia del cadáver y por lo tanto nosotros lo vamos a conservar. Entonces el propio González Suárez propuso una solución, que se haga una capilla en la catedral especial, se la construyó y ahí descansa en la tumba más importante del país el mariscal Sucre, los restos del mariscal Sucre, que varias veces los venezolanos han querido llevarse, pero que no se los hemos permitido. Incluso la última, un chavista demente, se le ocurrió que le entregáramos parte del cadáver de Bolívar, de Sucre, en una forma verdaderamente grotesca. Casi lo sacamos a patadas del país, ya son algunos años. Y ese fue el último intento, ¿no es cierto? Entonces Sucre, pues, es el símbolo. Nuestro. Claro, Sucre es quiteño, ¿no? Eso sí, él optó por ser quiteño, él se inscribió en el registro de votantes de Quito y era vecino de la ciudad, se casó no solamente con una quiteña, sino que fue el jefe de familia en una casa que todavía está ahí, la Casa Azul, que se llama hasta ahora, ¿no es cierto? Es un museo militar. Estoy recordando también del afecto del Libertador. ¿Cómo no? A Simón Bolívar. La sangre de Abel. Estoy recordando que en el Valle de Otavalo, y tú que eres historiador, en el Valle de Otavalo, que tenía una mirada espléndida hasta tu tierra ibarreña, proclamó algunas cosas que yo aprendí desde niño con un cariño a nuestra provincia por los lagos, por la esencia de su gente. Muy bolivarianos, además. Los otavaleños, los ibarreños eran muy bolivarianos. Además, no hay que olvidarse, Gonzalo, que Otavalo e Ibarra fueron las dos primeras ciudades que se adhirieron a la independencia después del 10 de agosto de 1809. Entonces Bolívar tenía motivos de gratitud para estas dos ciudades, a las cuales las elevó a la calidad de ciudad, precisamente cuando pasó por ahí. Pero Sucre también tiene algunas historias de su paso por el Ecuador, porque él vivió pues en Ecuador. Él vivió en su casa en Quito desde que regresó de Bolivia en 1838 hasta el año 1830, 2 años, con la interrupción de que tuvo que ir a dirigir y ganar la batalla de Tarqui. O sea, él estuvo en Tarqui, ¿no? Entonces, Sucre es una figura muy cercana al Ecuador y por desgracia esta gran figura que es Sucre, este gran político y estadista que fue Sucre, porque solo tiene fama de buen militar, no, era un gran estadista. Sucre prefirió que sus restos queden en Quito, aquí están, pero también hay que considerar que fue un hombre que realmente quiso a este país. Y en ese sentido, pues nosotros hasta le pusimos el nombre a la moneda, que ya no existe, el nombre de Sucre, que era uno de los símbolos nacionales. Exactamente. Y perdona, pero en Otavalo las dos principales calles de la urbe se denominan Simón Bolívar y Mariscal Sucre. Y la plaza principal de Otavalo también.
Simón se llama Bolívar. Simón Bolívar, así es. Sí. Entonces, pues sí, hay toda una Aunque tradición. los hermanos Garcés, las recuerdas a ¿Cómo Enrique, no? a todos los intelectuales de ese tiempo, Víctor Gabriel y Enrique, se empeñaron en ubicarle a Rumiñahui. A Rumiñahui, que en el centro de la también plaza, es, sí, sí, para impedir que los por la conservadores le connotación pongan a indígena. Bolívar. Sí, ¿Cómo sí, no? era una lucha entre conservadores y liberales, algo por el estilo. Oye, pero este asunto del asesinato al gran mariscal, qué horror? ¿Cómo transaron Juan José Flores y José María Obando? Hay una carta, pues, en que en esa época también había ñaños lindos. Ah, ya. Sí. Le dice hermano del alma, le dice. Obando, le dice a Flores, la carta está Flores. publicada y está ahí citada en el texto, no en el que tienes, que es el resumen, esa infografía que publica Dainer, sino en el texto del artículo. Está precisamente. Obando era parecido al Polis. Exactamente. Ñaño del alma le dice, vente y aquí nos ponemos de acuerdo. Y efectivamente, pues, se pusieron de acuerdo. Obando ordenó el asesinato por escrito. Hay una pequeña cédula en la cual él ordena el asesinato. Sin embargo, lo negaron. Y lo que es curioso, los liberales colombianos que son tan leales a su partido, no hay cómo mencionarles el asunto porque es uno de los fundadores del Partido Liberal, Obando. Y entonces ellos niegan, pues dicen que no. Pero Obando llegó a confesar que había sido el asesino. Además, su principal ayudante, Erazo y Murillo, que fueron los dos ejecutores, también confesaron. El uno, incluso antes de ser fusilado, llamó a un notario y contó cómo había sido el asesinato, de manera que mayor evidencia no hay al respecto. Obando Murillo, trataba Apolinar de cumplir Murillo, un secreto arreglo con Flores, a quien hizo el favor de matar a Sucre. Entonces Flores le cedía pasto. Claro, ese fue el arreglo, en definitiva. A cambio de que además Flores no le cumplió. Porque después invadió Pasto, pero los colombianos los rechazaron y le ganaron la batalla de Cuasput. Sí, le ganaron la batalla cercana a Pasto, precisamente. No, Cuasput fue 30 años después. Y entonces, que permitió precisamente que Pasto quedara en manos de lo que se llamaba Nueva Granada. O sea, entonces, si no ocurría lo de Berruecos, Mariscal iba a ser nuestro Bueno, es la pregunta presidente. que hizo Jorge Ortiz en el lanzamiento del libro. ¿Qué hubiera pasado si es que Sucre llegaba? ¿Cambiaba la historia del país? ¿Hubiéramos tenido un presidente, un estadista de presidente que nos bautizaba el país de otra manera? Mi respuesta es la siguiente. Primero, creo que si no lo mataban en Berruecos, lo mataban en otra parte. Porque eso estaba previsto. Lo mataban en el Valle del Chota, lo mataban llegando a Quito. Sucre estaba condenado a muerte. Entonces la autoría es de Flores. En primer lugar. Y en segundo lugar, claro, pongamos que llegaba a ser presidente. Bueno, hubiera pasado lo mismo que con Bolívar y con él mismo, pues. A Bolívar le despecharon. Le hicieron la vida de tal manera todos, que tuvo que irse del poder. Y Sucre, le hicieron lo mismo en Bolivia. Sucre fue presidente de Bolivia 2 años. No pudo cumplir el periodo de 4 años. Entre las tropas peruanas que estaban ocupando Sucre, ya se llamaba Sucre la capital de Bolivia, cuando Sucre vivía, ¿no? Ocupaban Sucre. Entre los políticos bolivianos de entonces no lograron ponerse de acuerdo, le hicieron la vida amarga y él renunció voluntariamente. Lo que yo pronostico es que si Sucre hubiera llegado a ser presidente de la República, no hubiera durado. O lo mataban o hubiera tenido que hacer lo mismo que Bolívar, tratar de exilarse, porque ya no había espacio para los libertadores. Había sido ya la época de los logreros, de los politiqueros, que efectivamente tenían más eficiencia, tenían más recursos que esta gente que era honrada y esta gente que a la larga pues había sacrificado todo por la lucha independentista, pero en el momento de la política les fue mal. Bolívar fue un fracaso político, pues al final tuvo que irse. Lo mismo hubiera pasado con Sucre, de manera que yo no creo que la historia del país cambiaba radicalmente si Sucre era presidente. Creo que no hubiera sucedido eso, hubiéramos tenido un destino parecido, porque la configuración
del poder del inicio de la República no daba espacio para figuras como Bolívar o Sucre. ¿En qué etapa o en qué trayecto Sucre conoce a la Marquesa? Ah, claro, después de la batalla de Pichincha. Después de la batalla, celebrando la victoria. ¿Cómo no? En una fiesta. Después de la batalla de Pichincha, don Felipe Carcelén, el papá marqués de Solanda, concurre a la fiesta con su hija Mariana y el general victorioso, a partir del 25 de mayo de 1922, conoce a la marquesa. La mamá es Larrea. Larrea, claro. Sí, el papá es él. Carcelén. El apellido de los marqueses de Solanda es Carcelén. Pero eran de la aristocracia. Claro, quiteña. eran aristócratas quiteños por ambos lados. Y entonces, a tal punto que el título de marqués que tenía el papá no pudo heredarlo un varón porque no tuvo hijos varones, por eso es que heredó la marquesa. Y la marquesa ya no podía utilizar el título en la época republicana porque estaba prohibido, pero tampoco hubiera podido legar el título a nadie, porque la única hija que tuvo Sucre también fue trágica. El segundo marido de la marquesa, el general Barriga, la mató. Unos dicen que en forma inintencional, que no fue intencional. Y otros dicen que por celos. sí. Yo creo que personalmente fue un acto de descuido. Le soltó desde un balcón y se cayó al contra la... Y logró luego que se inscriba como que había muerto con una fiebre, entre paréntesis. Sí. Entonces, la marquesa la conoció a Sucre, pero lo que es interesante, y con esto te voy a dejar para quedar para el día lunes, quedamos, ¿no, Gonzalo? Porque tengo que ir a dar clase el día de hoy. Pero verás, te cuento. Yo tengo que pasar un programa. Te cuento una cosa curiosísima. Y es que el general Sucre, enamorado de la marquesa, era presidente en Bolivia. Yeah. Y entonces al final resuelve casarse por poder. Y entonces al coronel Vicente Aguirre le da el poder para que pueda casarse con la marquesa. Y resulta que en el ínterin, Sucre sufre un atentado cuando era presidente de Bolivia. Lo tratan de matar las tropas peruanas de la época que estaban ocupando Sucre. Sí. Y entonces él se salva con las últimas, pero recibe un balazo en el codo izquierdo, que además le produce una gran cantidad de sangre que deja manchado el pellón de la montura, que todavía se conserva en Sucre, con la sangre de Sucre. Pero bueno, lo interesante es que luego le escribe una carta, porque 3 días después fue su matrimonio por poder. Pasados 2-3 meses, recibe la marquesa la carta en que le dice: Marianita, casi te casas con un muerto, porque efectivamente 3 días antes lo iban a matar y ya se hubiera casado por poder con un hombre que ya no vivía, ¿no? Así es que esa anécdota es curiosa de Sucre. Yo te escucho y lamento. Bueno, así decidió Taita Dios, como decimos nosotros en Imbabura. Ahora, yo pedí una cosa, Gonzalo, que es con eso. Yo no creo que los asesinatos sean obra de Dios. Desde luego. González Suárez, en el discurso, en el sermón que dio, en la oración fúnebre de Sucre, dijo que hay 2 momentos en la historia humana. Era obispo de Ibarra. En la historia humana. El momento del crimen y el momento de la reparación. Primero fue obispo Federico González Suárez, obispo de Ibarra, y luego arzobispo de Quito. Sí, pero en ese día dijo una cosa muy importante. A ver. Porque acabas de decir que Dios dispuso. No, dijo. En la vida de las sociedades hay 2 momentos. El momento del crimen y el momento de la reparación. El momento del crimen es el momento de la libertad humana. La muerte de Sucre es adjudicable al criminal, no a la voluntad divina, dice el arzobispo González Suárez. La voluntad divina vino años después, cuando quiso que, a través de esta gestión nacional, de que la iglesia reparara y de que el Estado, con Alfaro a la cabeza, repararan el crimen y lo volvieran el máximo héroe nacional. O sea, yo creo que ahí hay un tema muy serio, y es que el criminal es el responsable del crimen que comete, ¿no es cierto? No lo podemos adjudicar a la voluntad de Dios, ni tampoco podemos decir que no hayan responsabilidades individuales. Ahí las hubo. Y por desgracia, en los crímenes cometidos en el Ecuador, como muchos que han pasado en otros países, quedan siempre impunes. Esa es la impunidad, es el precio del crimen. Qué cosa más horrible, ¿no? Enrique, muchas gracias. Gracias, Gonzalo.
por todos los jóvenes que nos están escuchando y por los maduros también, que tenemos que recordar estas escenas para no reprisarlas. No. Porque de pronto se convierte en una vocación ecuatoriana, Dios no quiera. Bueno, estamos hablando. Vamos a Clarito está entonces. Gracias, compañeros. Feliz fin de semana, Enrique. El lunes 7:45. 7:45 en agenda del día lunes. El doctor Enrique Ayala Mora. El poder y la muerte. Vamos a hablar, por ejemplo, de precisamente ya algo hablamos de Sucre. Ustedes van a oír el arrastre de Alfaro. Y también, ojalá alcancemos, el crimen de García Moreno. Eso es terrible. No me queden viendo, yo no. Dele. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como